En su célebre discurso del 11 de octubre de 1842, conocido como el de la fama, el gran jurista tapatío Mariano Otero afirmaba que la federación es una sociedad de sociedades, cuyas partes, los estados, se expresan a través de la Cámara Alta o Senado. Luego, en 1847, sostuvo que en el Senado debe estar la aristocracia del saber, de la virtud, del servir. Y si bien esta no se improvisa ni puede encontrarse fácilmente en una nación que, combatida por las revoluciones, ha visto a la inmoralidad corromperlo todo, y advertía, tampoco las constituciones son obra de una sola generación, es necesario crear desde ahora lo que ha de existir un día. Si estos eran los desafíos del Senado visualizados por un tapatío del siglo XIX, ¿qué retos percibe sobre la Cámara Alta un tapatío del siglo XXI candidato a senador por Jalisco? Hoy, en Visión Académica, nos acompaña Clemente Castañeda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como ustedes saben, el próximo 1 de julio de 2018 de este año vamos a tener elecciones para presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, pero también se elegirán los 128 senadores de la Cámara Alta. Hoy hemos invitado a un profesor, también profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, un politólogo, Clemente Castañeda Joeflich. Él es candidato por la coalición México al Frente, por Jalisco, esta coalición que ha hecho y que ha firmado Movimiento Ciudadano, PRD, PAN. Bienvenido, Clemente, bienvenido a este programa. Bienvenido a casa, tú que eres académico de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Mar, muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, a las personas que nos ven y al Sindicato de Trabajadores Académicos. Gracias, Clemente. Oye, Clemente, ya fuiste diputado local, fuiste diputado federal, ahora estás concluyendo este periodo, estás en licencia, ¿no? Fuiste coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano. En breve, para nuestro auditorio, ¿qué rescatas de tu experiencia del paso por la legislatura estatal? Y si nos puedes platicar un poco, ¿cuáles fueron aquellos temas que abordaste como coordinador también de los diputados de esta legislatura? Y si nos dices también en tu paso por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Con mucho gusto. Para mí ha sido todo un proceso de aprendizaje pasar por el Congreso local y después por la Cámara Federal. Debo decir que tenía un poco de escepticismo sobre la vida parlamentaria, pero cada que uno se adentra más se va dando cuenta que en el Congreso se pueden hacer muchas cosas que le sirven a la gente, por supuesto a Jalisco en particular. Yo en el Congreso local, diría yo, entre mis muy modestas aportaciones, junto con muchos otros legisladores, pues es que logramos que el Congreso del Estado dejara de ser el espacio del escándalo público. Recordemos que hace apenas 2 legislaturas, pues todos los días las notas de los periódicos era cuánto se habían robado los diputados. Así es. Y afortunadamente logramos corregir esa parte. Hoy el Congreso de Jalisco tiene una administración y tiene finanzas sanas, y eso es producto, diría yo, del empeño de muchos diputados que quizá por primera vez llegamos al Congreso del Estado y dijimos hay que dignificar la representación, hay que tener vergüenza, no se vale estar haciendo lo que hacían las anteriores legislaturas, y creo que ahí hay un legado a Jalisco. Hoy la legislatura actual pues no ha tenido escándalos administrativos justamente porque nosotros tuvimos, diría yo, el tino de corregir esa parte. ¿No incrementaron la deuda, no basificaron? Al contrario, ¿no? Se siguieron prácticamente todas las normas que debe seguir un Congreso que se precie de ser decente, austero y que le rinda cuentas a la sociedad. Entonces sí, efectivamente no hubo basificaciones, no hubo deuda, no hubo partida secreta, al contrario, ahí se eliminaron las famosas casas de enlace, que era una especie de gasto discrecional que tienen los diputados locales. Y también diré yo, en términos de productividad legislativa, la legislatura en la que a mí me tocó participar dejó, creo yo, un legado importante en materia de contención al despilfarro de dinero público. Hoy hay una ley de austeridad y ahorro en el Estado de Jalisco. ¿Fue aprobada en esta legislatura? Fue aprobada en la legislatura anterior en la que yo participé, justamente por una iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano. Es un instrumento que tiene que fortalecerse, que quizá le faltan un nuevo rediseño institucional, pero que es un instrumento que permite contener el gasto público. Hay muchos avances importantes ahí. Yo creo que
el ahorro más o menos que ha generado esta ley de austeridad y ahorro debe de rondar los 300 millones de pesos en lo que va de su implementación, porque contiene el gasto en comunicación, porque contiene el gasto en las asesorías, porque está quizá pendiente los temas salariales y muchos otros gastos que no deberían hacerse en las distintas instancias públicas. Y diría yo, el otro gran legado que tiene esa legislatura, nuestra legislatura, es un entramado institucional en materia de defensa de derechos humanos que hoy creo que es más útil que nunca, lamentablemente, por la situación de derechos humanos, de violación sistemática de derechos humanos que hay en México y en Jalisco particularmente. Te doy algunos datos. Antes la desaparición forzada no era un delito, fue un delito a partir de una iniciativa que presentamos nosotros y que hoy, desgraciadamente, pues es un fenómeno que se ha propagado por todo el Estado. No teníamos una ley para combatir la tortura, hoy la tenemos. No teníamos una ley fuerte para combatir la discriminación. No teníamos una ley de víctimas, esa es una iniciativa también que presentamos nosotros. En fin, hay un cuerpo ahí legislativo, normativo, que le da mayores instrumentos al Estado, al gobierno, para hacerle frente a la crisis de derechos humanos. ¿Con eso se ha resuelto el problema? No, pero hoy, digamos, las instituciones no están mancas, no están truncas, tienen condiciones. Hay una legislación. Hay una legislación que, evidentemente, como toda legislación, se tiene que fortalecer, tiene que irse madurando en función también de las necesidades sociales y de las necesidades institucionales que tiene el país y el Estado en particular. Realmente, como diputado federal en la Cámara, ¿qué puedes contarnos? Yo creo que entre muchas otras cosas, yo pude dar pasos muy firmes en una agenda que yo he defendido desde hace muchos años y que es una agenda, diría yo, olvidada por el Estado mexicano, que es la defensa de los pueblos y de las comunidades indígenas. Hay avances importantes que logramos en esta legislatura que tiene que ver con proteger los derechos lingüísticos y los derechos a construir la identidad. Hay varias reformas legales importantes impulsadas por nosotros. También hay un fortalecimiento en la agenda de derechos humanos, dándole continuidad a lo que habíamos hecho en el caso de la legislatura de Jalisco. Creo yo que entre algunas otras cosas, la gestión de recursos públicos que hicimos los diputados federales de Movimiento Ciudadano le permitió a los gobiernos de Movimiento Ciudadano de Jalisco rendir buenas cuentas y cumplirle a su gente. Hay una gestión de recursos públicos de 3.400 millones de pesos, si no recuerdo mal. La mayor parte de eso pues, se ha ido a los gobiernos metropolitanos de Movimiento Ciudadano, pues son los gobiernos más grandes que más población gobiernan, y producto de eso pues hay un rescate importante de espacios públicos, de pavimentación de calles, de rescate de unidades deportivas y del impulso a muchos otros programas sociales. Yo diría que tanto en esta parte legislativa como en la parte presupuestal, pues los diputados de Movimiento Ciudadano que a mí me tocó coordinar, pues dimos buenos resultados. Clemente, eres candidato del Frente, ¿no? Una coalición, como decíamos al inicio, Movimiento Ciudadano, PRD, PAN. ¿Cómo te sientes? Los que te conocemos sabemos que eres un hombre identificado con la izquierda, ¿no? Desde que te conocemos de estudiante. Ahora, ¿cómo explicar, cómo entender que eres postulado por tres partidos que tienen ideologías un tanto distintas en algunos temas, ¿no? Efectivamente, yo he dicho que sería una incongruencia y una inconsistencia decirle a la gente o explicar la coalición como si no existiera el pasado. Al contrario, tanto con el PRD como con el PAN, Movimiento Ciudadano y yo en lo personal he tenido sanas y legítimas diferencias y esas persisten, están ahí y no las vamos a borrar. Sería una incongruencia intentar hacerlo, porque sería engañarnos a nosotros mismos y sería engañar a la gente. Pero eso no quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo de cara al futuro. Ese es justamente lo que explica el Frente. En la situación en la que está el país, la crisis en la que está el país, donde prácticamente no hay buenos resultados en ninguna de las áreas de la administración pública, requiere que saquemos los distintos partidos políticos lo mejor de nosotros mismos, que antepongamos el interés general, el interés de México sobre cualquier otro tipo de interés. Eso explica la creación del Frente. Nosotros en el Frente hemos dicho que tenemos un adversario que es al que queremos derrotar y estoy seguro que lo vamos a derrotar, y es la ruptura con el viejo régimen. Para nosotros, por supuesto, que el presidente Peña, el PRI y sus aliados son
para decirlo en estos términos, los grandes culpables o los culpables más importantes de la situación en la que está el país, y esta coalición nos ha permitido unir fuerzas para tratar de vencer a este adversario. Nosotros hemos hecho un planteamiento en el sentido de que lo que queremos es transformar la vida pública de México, que necesitamos entender que el régimen político tiene que cambiar. Estamos, entre muchas otras cosas, impulsando el primer gobierno de coalición que puede tener México, y nosotros queremos ser parte de ese esfuerzo. Creo que llegó el momento en el que nos articule un proyecto como el que encabeza hoy Ricardo Anaya, que tiene consistencia, que tiene viabilidad, y nosotros creemos que esa es la ruta correcta para el cambio político del país. ¿Ricardo Anaya es la mejor opción? ¿Por qué lo es? Yo no tengo ninguna duda, y además se acaba de ver en el debate, en el primer debate presidencial, que Ricardo Anaya es la persona idónea, con mayor formación, pero sobre todo con mejores ideas para sacar adelante al país. Lo digo con conocimiento de causa y no sin diferencias, además aclaro, que he tenido con el PAN y con algunos de sus actores. Oye, Clemente, hablan de refundar a Jalisco. ¿Cómo y qué significa refundar a Jalisco? Qué bueno que lo preguntas, porque yo creo que aquí necesitamos seguir ampliando el debate sobre la refundación. Refundar significa romper de tajo con el viejo régimen, reescribir muchas de las reglas que nos hemos dado para convivir, replantear la relación no solo entre distintas instancias gubernamentales o intergubernamentales, sino replantear la relación que hay entre los ciudadanos y el gobierno, que prácticamente ha estado rota en muchos de los sentidos. Y esto implica también, para entrar al caso del Senado, que nosotros tenemos la obligación, diría yo, de replantear la manera en la que nuestra entidad federativa se entiende con la federación, particularmente con el gobierno federal y con el presidente de la República. Ahorita al inicio del programa ponías en la presentación algunas palabras muy ilustres de Mariano Otero, donde, entre otras cosas, hablaba de cómo el pacto federal tiene que hacerse vigente, pero al mismo tiempo tiene que estarse replanteando permanentemente. Nosotros lo que decimos es, ha habido un pésimo trato del gobierno federal hacia Jalisco, y nosotros queremos llegar al Senado de la República. Digo nosotros, Verónica Delgadillo y yo, y además el frente al que representamos, queremos llegar al Senado de la República para defender a Jalisco. De eso se trata. Vamos a un corte. Continuamos ahorita preguntándole a Clemente Castañeda, candidato por el Frente, para que nos platique un poco de las propuestas que él pretende impulsar en el Senado. Regresamos. Continuamos, estamos platicando con Clemente Castañeda, él es candidato al Senado por la coalición México al Frente. Clemente, el Senado tenía en su origen la intención de representar a los estados, la Cámara de Diputados a la población, pero hemos visto, ¿no?, en el día a día y ahora con esta composición de senadores de primera minoría, de representación proporcional, pues como que ha perdido, no sé si compartas esta idea, la función para la cual fue creado, ¿no? Tener dos cámaras. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que ha ocurrido en el Senado y qué tanto nos ha afectado a los estados, en particular a Jalisco? Yo creo que el Senado de la República se convirtió en una ventanilla de trámites del Poder Ejecutivo. Prácticamente todas las iniciativas que ha mandado el presidente de la República pues han corrido el trámite, iniciando en la Cámara de Senadores y después en la Cámara de Diputados, y resulta que ambas cámaras pues se convierten en eso, en un trámite más del Poder Ejecutivo. Han estado subordinadas, supeditadas a la lógica del poder presidencial, y aunque teóricamente somos una federación o constitucionalmente somos una entidad, somos una federación, no quiero decir, priva el pacto federal, pues en la realidad es que México es profundamente centralista, y yo creo que nuestros senadores, no solo de Jalisco, sino del resto del país, en términos generales, se les ha olvidado por completo a quién representan. Y nosotros queremos reivindicar esa representación. Por eso nosotros decimos hay que defender a Jalisco, y algunas veces nos dicen, ¿y de qué? Si no hay ninguna amenaza. Yo digo, a ver, hay un trato sumamente perjudicial en muchas áreas en los que el Senado de la República debería de estar levantando la voz, y por supuesto también el gobierno del Estado. Te doy algunos datos. En términos de la defensa del territorio,
El 20% del territorio de Jalisco, 20% está concesionado a la minería, por ejemplo. Es decir, si juntamos Tlaxcala, Colima y Nayarit, más o menos, terminan siendo la parte del territorio de Jalisco que está concesionada a la minería. ¿Qué gana Jalisco a cambio de eso? Absolutamente nada. Ganamos un desplazamiento a los pueblos que viven ahí, pero una contaminación ambiental terrible. Y Jalisco, como entidad federativa, no recibe absolutamente nada a cambio. Hay un fondo minero que más o menos este año debe tener como 40 millones de pesos que se repartió a Jalisco. ¿Eso ayuda a compensar la ganancia que tiene la industria minera y el daño ambiental que tiene Jalisco? Por supuesto que no, y nadie dice nada. Nuestras playas. El 80% de nuestras playas está prácticamente concesionado. Las playas no son de los jaliscienses, ni son de los mexicanos, son de los concesionarios y no hay acceso libre a las playas. Y nadie dice nada. ¿Dónde están nuestros senadores? ¿Se puede hacer todavía algo o ya está? Se tienen que revisar obligadamente las concesiones y los esquemas de concesión. Lo mismo sucede con el caso del agua. Tenemos nosotros convenios de distribución de agua que datan desde hace más de 10, 15 años, donde la ventaja del agua que está en Jalisco no la sacamos los jaliscienses, la sacan otras entidades federativas como el caso de Guanajuato. Y este es todo el tema de la presa El Zapotillo. Cuarto tema, digamos, todos los macroproyectos que se definen desde los escritorios con aire acondicionado de la Federación, del gobierno federal, y que nunca nos preguntan a los jaliscienses si estamos de acuerdo o no. La presa El Zapotillo nos ha costado 10,000 millones de pesos, no va a resolver el problema de abastecimiento de agua de Guadalajara, no va a resolver el problema de abastecimiento de agua de los Altos de Jalisco, porque queremos entregarle el agua a León. Y nadie dice nada, o el proyecto de geotermia de la Primavera, para ponerte los casos más emblemáticos. Eso significa defender a Jalisco, significa entender que Jalisco no puede ser un voto más en el Senado de la República, que hay causas que defender, que hay historias que contar, que hay principios que hacer valer, y nosotros creemos que parte del proceso de refundación tiene que ver con reivindicar el papel que tiene Jalisco en el Pacto Federal. Para no hablar, por ejemplo, de carreteras, ¿no?, que es otro de los grandes temas, también concesionadas, y donde tenemos los tramos carreteros, pues algunos de los más caros del país, ¿no? Estos son los temas que abordarás. ¿Tienes algunas otras propuestas? ¿A qué te dedicarías los primeros años de tu pertenencia al Senado? Nosotros hemos dicho que no se puede pensar en una reforma integral del país o incluso del Estado de Jalisco con un par de cambios cosméticos. No se trata de avanzar o de modificar una ley. No, se trata de hacer un planteamiento integral sobre los grandes problemas que tiene Jalisco y que tiene México. Hoy no podemos dejar de plantear el tema de seguridad, que es la preocupación, diría, central de muchas y de muchos mexicanos, pasando por Jalisco, por supuesto. Y aquí hemos dicho con claridad, nos oponemos rotundamente a la Ley de Seguridad Interior, como ya lo hicimos en la Cámara de Diputados, pero estamos dispuestos a ir a un replanteamiento, incluso a abrogar la Ley de Seguridad Interior, porque no compartimos bajo ninguna circunstancia la militarización del país. Y eso es lo que hace la Ley de Seguridad Interior, aunque el PRI y sus aliados quieran defender lo que a mi juicio es indefendible. Pero paralelamente tenemos que recuperar toda la discusión sobre el mando mixto policíaco. Lamentablemente, el presidente de la República, el PRI y sus aliados le dieron carpetazo a la posibilidad de modificar el mando policíaco, que se discutió cuando menos durante 3 años en la Cámara de Senadores, y que cuando llegó a la Cámara de Diputados, de manera paralela con la Ley de Seguridad Interior, pues prácticamente mataron esa posibilidad. ¿Qué implica eso? Pues justamente la posibilidad de combinar la fortaleza que tiene la Policía Federal con las policías estatales y algunas policías municipales. Eso es el mando mixto policíaco que, digo yo, tenemos que recuperar. De la mano con el combate a la impunidad. Rescatar la autonomía de las fiscalías y justamente el espacio que se abre para rediscutir el diseño institucional de las fiscalías nos parece obligado. Hoy, afortunadamente, hay avances que dan cuenta de la autonomía de la Fiscalía. Así está planteado en el actual artículo 102 constitucional, pero creo que vale la pena meterle mano en el buen sentido del término para fortalecer la autonomía. Nosotros nos tocó dar una batalla muy importante como diputados cuando al presidente de la República y al PRI se les ocurrió la brillante idea de dejar instalado por 8 años más al fiscal carnal, en su momento Raúl Cervantes, que afortunadamente con acción política pudo frenarse, y que hoy tenemos que aprovechar eso para plantear una fiscalía y fiscalías estatales autónomas y que le sirvan a la gente, por poner un ejemplo. ¿Cómo combatir la corrupción? Un gran tema, todos lo mencionan, todos lo tienen
en la boca, ¿no?, en las campañas, pero ¿cómo hacerle? Es un tema sumamente complejo. Tenemos hoy un sistema nacional anticorrupción en ciernes. Creo que hay que terminar de replantear ese sistema nacional anticorrupción, de fortalecerlo, de blindarlo, de terminar los nombramientos que justamente le tocarán al Senado de la República, no solamente el de la Fiscalía, sino el de la Fiscalía Anticorrupción y el resto de los tribunales que suplen a los tribunales administrativos. En fin, hay una serie de nombramientos que le tocarán al Senado y que nosotros tendremos que estar muy atentos de que los perfiles que pasen a ocupar esos cargos pues sean perfiles probos, independientes y que tengan la estatura y la trayectoria pública para hacer bien su trabajo. Pero además creo yo que hay un par de cosas que deberían hacerse con muchísima fuerza. Nosotros hemos dicho que, entre otras cosas, presentaremos una iniciativa para que exista la investigación preferente. ¿Qué significa esto? Que cuando haya una investigación de parte del Ministerio Público, de la Procuraduría, que involucre desvío de recursos públicos, el Ministerio Público debe de tener la obligación de tener un plazo perentorio para dar cuenta de los avances de una investigación, digamos de un año. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en este país es que todo lo que tiene que ver con desvío de recursos se archiva, prácticamente se congela y no hay resultados inmediatos. Hoy hay muchísimos escándalos de corrupción en este país que no tienen seguimiento de la propia Procuraduría. Alegan ellos por falta de pruebas. Lo que nosotros estamos diciendo es, debe tener la obligación el Ministerio Público de rendir cuentas de los avances. Eso significa la investigación preferente. Creemos también que hay, entre muchas otras cosas, una serie de iniciativas complementarias como la eliminación del fuero, que afortunadamente ya está en la Cámara de Senadores y que esperamos que la procese rápido el Senado, la muerte civil a los corruptos, que me parece una idea, por supuesto, adoptada de otros países, pero que creo que tendría mucha viabilidad en el sentido de que alguien que tenga señalamientos y acusaciones probadas de corrupción, pues no puede volver a ocupar un cargo público. Y por último, que la corrupción sea un delito imprescriptible. No es posible que haya un plazo en el que una vez transcurrido los delitos por corrupción queden impunes o simple y sencillamente se vayan a archivarse. Eso lo vamos a combatir frontalmente. Clemente, y tu postura rápidamente, nos quedan unos 4 minutos, respecto a las reformas, a estas llamadas reformas estructurales, ¿no? Si nos puedes comentar algo rápidamente, la educativa, la laboral, la energética, ¿se pueden revisar? ¿Estás de acuerdo cómo están? ¿O qué se haría desde tu bancada? A mí me tocó votar en contra de la reforma energética. Lo hice como diputado local, formamos parte del constituyente permanente. Cuando llegó la reforma energética, pues fuimos de los pocos diputados que votamos en contra de esta reforma, porque nos parece un engaño. Y si no, pues hay que preguntarle a la gente el estado actual de las cosas. Pues dijeron que con la reforma energética, lo dijo el propio presidente de la República, iban a bajar los precios de la gasolina, los precios del gas y los precios de la electricidad, y no ha sucedido absolutamente nada de eso, al contrario. Y nosotros hemos dicho que además de revisar por completo la reforma energética, sí podemos impulsar una legislación que le permita reducir el IEPS a las gasolinas. Y eso nos llevaría a tener los mismos precios de la gasolina del 2016. Ya lo hemos planteado en la Cámara de Diputados, incluso acompañados de muchas organizaciones empresariales. No, hombre, hasta el clero se adhirió a esa iniciativa. El problema es que el PRI y sus aliados dijeron que si reducíamos el IEPS a las gasolinas iban a dejar de recaudar como 280,000 millones de pesos que seguramente estamos viendo en las campañas electorales porque se manejan de manera discrecional. Lo mismo sucede con la reforma educativa. Pues no es una reforma educativa, es una reforma de carácter laboral donde se utiliza prácticamente como instrumento de control político contra los profesores. Estamos clarísimos que la reforma, mal llamada reforma educativa, parte de un diagnóstico equivocado, porque parte del diagnóstico de que el problema de la educación son los profesores, y me parece que ahí, si nos equivocamos en el diagnóstico, como originalmente ocurrió, pues nos equivocamos también en los resultados. Claro que hay que revisar la reforma educativa. Tenemos que hacer lo mismo con la reforma fiscal. No podemos estar simplemente planteando, aunque sea correcto, el incremento del salario, si no entendemos que el dinamismo de la economía y la productividad pues pasa por una reforma fiscal importante. Simple y sencillamente, pensando en los grandes capitales de este país,
todas estas empresas, grandes empresas, pagan el 11% de ISR porque tienen un montón de exenciones fiscales, mientras que los contribuyentes, las empresas medianas y pequeñas, pagan el 30% de ISR. Digamos, la manera en la que está planteada la reforma, el tema fiscal en el país no incentiva la competitividad, no desarrolla la economía y al contrario, pues terminas favoreciendo a los que más tienen, que por cierto los que más tienen no necesariamente es producto de su trabajo o de la competencia, sino de una concesión del Estado. Ahí está Slim haciendo su fortuna a partir de prácticamente un monopolio de las telecomunicaciones, o la REA a partir de la minería. Nos vamos, Clemente, pero antes, ¿estarías dispuesto a debatir con Rocío Corona, con Pedro Kumamoto, con los demás contendientes en un debate organizado? Esta semana tuvimos el de los candidatos a presidente de la República. Todas las veces que se quiera, Mario. Debo decir que hemos tenido ya varios debates en universidades, en algún canal de televisión, y yo mismo solicité al Instituto Nacional Electoral la realización de 5 debates. No sé en cuántos vaya a quedar, pero creo que eso es algo que alimenta la vida pública del Estado y del país, y siempre puesto. Muchas gracias, Clemente. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos despedimos. Los esperamos la próxima semana en un programa más de Visión Académica. Tuvimos hoy a Clemente Castañeda, profesor universitario, politólogo, exdiputado local, federal y candidato al Senado por la coalición México al Frente. Muchas gracias y hasta la siguiente semana.